como parroquia hemos querido organizar en el mes de la familia. Le damos la bienvenida a nuestro querido profesor y de igual manera predicador de nuestra iglesia en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Don Oscar, sea bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a compartir con nosotros como parroquia. Hemos elegido el tema para este mes, familia reconciliada y reconciliadora, con el fin de aprovechar en este tiempo de la pandemia, también vivir ese ambiente de reconciliación con Dios y con los hermanos. Les recuerdo a todos mantener sus micrófonos cerrados. El padre Alberto Enamorado, que está con nosotros, será quien llevará tanto la oración inicial como la sección de preguntas en su momento determinado, y de igual manera la familia que está designada hoy al final también manifestará su agradecimiento. Estamos todos ya unidos en esta formación y ustedes directamente invito a que puedan aprovechar esta formación, esta experiencia de vida y de igual manera la sabiduría y el conocimiento de nuestro querido hermano Oscar Osorio, que comparte con nosotros en esta tarde. Su micrófono, Alberto. Sí, ya lo voy a... Hoy sí. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Perfecto. Bien, buenas tardes para todos. También a nuestro querido predicador y hermano, también Oscar Osorio, ¿verdad? Que también ha sido formador nuestro en el seminario. Le damos la más grata bienvenida. Y vamos a iniciar, como todo buen católico, poniéndonos siempre en la presencia del Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre Celestial, este momento que vamos a compartir. Este momento que nos une como hermanos, que nos une como una familia. Pedimos, Señor, como una sola familia, como una comunidad, que así como los apóstoles estuvieron reunidos el día de Pentecostés, que hoy también venga sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios, que sea Él el que vaya depositando en cada uno de nosotros todos sus dones, para que podamos también dar frutos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas iluminando, que nos ayudes a como familia y como iglesia a poder ir discerniendo nuestro camino para el bien, nuestro camino como iglesia. ¿Cuáles son esos retos que hoy nos prepara el mundo para que también como familias podamos afrontarlos unidos, no solos? Te pedimos, Espíritu Santo, para que todo lo que podamos aprender el día de hoy podamos asimilarlo y asumirlo en nuestra vida para ponerlo en práctica y dar testimonio de que somos verdaderos discípulos tuyos. Te pedimos también, Señor, por la vida de don Oscar Osorio, para que le sigas iluminando y dando sabiduría y le puedas llevar por ese camino del bien, ese camino de la verdad, el camino de la justicia. Te lo ponemos en tus manos a él y toda su familia. Y te pedimos también que por intercesión de nuestra Madre, que hoy estamos también celebrando como iglesia en la Asunción, ella también que nos va mostrando ese verdadero camino, podamos nosotros ir asumiendo nuestra vida con el compromiso de ser mejores cristianos cada día, así como ella lo hizo, y que pongamos siempre nuestra mirada en el cielo, para que nuestro proyecto de vida sea en comunión con el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer ahora a continuación la presentación de nuestro predicador católico, Oscar Osorio, quien ejerce también este voluntariado, este oficio, esta vocación de ser predicador desde el año 1990 hasta la fecha. Es conferencista nacional e internacional desde 1990 hasta la fecha también. Es asesor familiar y conyugal, coordinador también general de la Escuela de Evangelización Arquidiocesana desde 1989, maestro formador en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa desde el año 2000, docente en el Instituto Hogar Nazaret
desde el año 2016 hasta la fecha. Damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Oscar Osorio, quien nos compartirá con nosotros los retos después de esta pandemia que como familia debemos de afrontar. Bienvenido, don Oscar, y todos nosotros pues estamos a disposición de la escucha para usted. Gracias, estimado Padre Javier y Padre Alberto. Me alegra compartir con ustedes y le doy gracias a Dios y a ustedes que me permiten servir hoy a través de conectarnos con la parroquia. Hablar de los retos de la familia posterior a la pandemia es verificar primero el discernimiento en relación a cómo estamos viviendo esta experiencia. Creo que es básico saber interpretar que esta realidad familiar de hoy ha ha tenido ingredientes muy fuertes. Por ejemplo, el estar enclaustrados, por decir así, el estar conviviendo con nuestros seres amados tanto tiempo, nos tiene que llevar a verificar varios aspectos. Quisiera que pensáramos un momento en una pregunta. ¿Qué es un reto? Pues un reto es una situación que nos impulsa a la acción. Es como verificar primero en esta pandemia qué hemos aprendido. ¿Cuáles han sido las lecciones que como familia, como matrimonio, hemos aprendido ante esta realidad? Un desafío siempre, un reto siempre nos tiene que estimular a afrontar la vida, a superar la situación, a hacer lo que terapéuticamente llamamos un replanteamiento de vida. Toda familia, todo matrimonio, ante esta experiencia de COVID-19, debe de hacer un replanteamiento de vida. Aún nosotros individualmente como personas debemos de hacer un replanteamiento de vida. Esto significa también el ser capaces de elaborar estrategias diferentes a como estábamos llevando la vida antes de COVID-19. Por eso también los retos son las oportunidades para desarrollar habilidades, para generar apertura de aprendizaje. Quiero tomar dos textos de la Sagrada Escritura que nos sirven como fundamento bíblico a este tema sobre los retos de la familia después de la pandemia. El primero se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo 32, entre paréntesis 31, el versículo 8. Salmo 32, entre paréntesis 31, versículo 8, Dios está hablando y le habla al salmista y le dice, voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijos en ti los ojos, seré tu consejero. Cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que los desafíos de la vida, los retos, tenemos que afrontarlos desde la fe. Y afrontar desde la fe significa la certeza, la confianza, la convicción de que Dios está con nosotros. Por eso, si nosotros vemos el texto, nos damos cuenta que Dios habla de instruirnos, habla de mostrarnos un camino, que Él tiene sus ojos fijos en nosotros y que se convierte en nuestro consejero. Tantas preguntas que nos hacemos hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esta deuda? Me suspendieron del trabajo. ¿Qué irá a pasar? Tanto desempleo. Entonces, ante todo ese cuestionamiento humano, es fundamental saber interpretar que ahí está presente el Señor. Siempre lo digo, que el cristiano, la familia cristiana, se debate entre dos tiempos. El tiempo del Cronos, que es el tiempo humano, el tiempo del hombre, y el tiempo del Kairos, el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios es esto, estamos orando, conectándonos, los sacerdotes a través de las diferentes plataformas están llevándonos los sacramentos, ese es el Kairos de Dios, el Kairos, el mover de Dios. El Cronos es COVID-19, el Cronos es deuda, el Cronos son desafíos. Y sobre ese Cronos tiene que estar el Kairos, o sea, Dios guiándonos, Dios llevándonos. Si no, miremos el libro del Éxodo. Cuando el Señor decide sacar al pueblo de Israel
Pero el pueblo de Israel no tenía un mapa, no sabía hacia dónde iban, no. Dios nada más habló de tierra prometida. Los retos nos tienen que promover a crecer en la fe, a crecer profundamente en la fe. Y por eso tenemos que aprender. Dios me quiere instruir, Dios me quiere mostrar el camino a seguir. Él tiene sus ojos fijos en nosotros y se convierte en nuestro consejero. Pero hay otro texto maravilloso también, siempre del Antiguo Testamento. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, el Señor dice lo siguiente: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Démonos cuenta que Dios es un Dios fiel. No es un Dios que está lejos, no es un Dios que camina con su pueblo. Es un Dios presente en medio de nuestra realidad. Por eso es necesario saber interpretar que esta presencia de Dios nos tiene que generar a nosotros un mayor estímulo a afrontar, a encarar cualquier situación que se nos venga por enfrente. Ahora, vayamos a lo concreto por factor de tiempo. ¿Cuáles son los retos de la pandemia? Me voy a centrar en el tema familia. El primer reto que vislumbro a nivel de la vida familiar post pandemia es el fortalecimiento de vínculos. La primera escuela de afectividad es la familia. No hay otra escuela, es la familia. Y los primeros maestros de afectividad somos papá y mamá. Uno de los factores fundamentales necesarios que tenemos que trabajar muy fuerte, ahora y siempre, es que no se desarrolle un síndrome que se ha desarrollado o se estaba desarrollando antes del COVID-19. Ese síndrome terapéuticamente se llama el síndrome de la persona no amada. O sea, aquellos que viven, tienen su familia, que tienen una casa, que comparten con sus seres queridos, pero que no se sienten amados. Eso puede ser un hijo, puede ser un papá, una mamá, puede ser un cónyuge que no se siente amado. Entonces, ese síndrome hay que contrarrestarlo. Por eso debemos de ver esta experiencia post pandemia como una oportunidad para revelar amor, una oportunidad para ser personas afectivas. Quizás usted en su historia de vida, sus padres nunca le abrazaron, quizás nunca le dijeron te amo, y usted ha estado repitiendo esa conducta negativa afectivamente. Pues ya no. Pospandemia para la familia significa volvernos hogar. La palabra hogar viene del término hoguera, que ahí tiene que arder en primer lugar el amor, que todos los que vivimos bajo el techo de la misma casa experimentemos a ser amados y tener la capacidad de amar. Para mí es el primer reto que encontramos a nivel de familia, cultivar las relaciones a nivel del fortalecimiento de vínculos. El sentido del respeto, el sentido de dialogar es importante. Por ejemplo, el Papa Francisco, en este documento hermoso, Amor y Leticia, la alegría del amor, en el numeral 106, el Papa escribió algo que dice: la verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todas y cada una a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Numeral 106, Amor y Leticia. O sea, el Papa nos hace ver que para contrarrestar toda esta experiencia de ausencia de afectividad, debemos nosotros, en primer lugar, fortalecer la comunión familiar. Y para fortalecer se necesita el vínculo afectivo, que la persona se sepa amada. Ahora, el segundo reto que planteo en torno a la familia en su vida familiar cotidiana es sanar y dinamizar la convivencia. Sanar y dinamizar la convivencia. ¿Sabe por qué? Porque en la propia casa estamos altamente esparcidos, cada quien en su mundo, cada quien en su área específica a nivel físico. Y tenemos que saber interpretar que para sanar y dinamizar la convivencia necesitamos tener apertura de reconciliación, apertura al perdón, reconocer nuestros pecados ante el otro, reconocer nuestros errores ante el otro.
tener esa apertura empática de colocarme en el lugar del otro. Mire, COVID-19 ha venido, ¿sabe a qué? A sensibilizar nuestra vida. Le voy a compartir una experiencia que a razón de mi trabajo en consejería matrimonial y familiar, me tocó atender a una joven mujer de 32 años. 32 años. En aproximadamente 3 meses y medio, vivía con 4 miembros de su familia en su casa. Ahora está sola. Se murió una tía, se murió la abuela y se murió el papá. Está sola esa persona en su casa. O sea, esa sacudida, esa situación tan fuerte nos debe de llevar a nosotros a comprender algo, que la vida es frágil. Y si la vida es frágil, yo tengo que dinamizar mi forma de interactuar con las demás personas, amándoles, respetándoles, valorando esfuerzos. O sea, no esperar a que la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís, nos visite, sino este momento que todavía puedo respirar, que todavía puedo tocar, que todavía comparto, tengo que aprender a saberlo manejar para poder interpretar que tengo que aprovechar el momento, aprovechar este instante. La convivencia es dinámica y la convivencia nos exige replanteamientos a nivel personal. Por ejemplo, quizás usted no es una persona muy dada al diálogo. Imagínese usted cómo pierde el tiempo en el silencio también. ¿Por qué no interactúa con sus hijos? ¿Por qué no interactúa con su cónyuge? Por eso, ese es uno de los retos que tenemos. Volver la convivencia familiar más sana, el perdón, la reconciliación, el factor del respeto, el desarrollar, por ejemplo, factores de complementariedad familiar. Por ejemplo, qué lindo sería, ¿no? Que algo que debiéramos de aprender de toda esta experiencia es asumir responsabilidades en casa. Donde que no haya necesidad que nadie nos diga, haz esto, haz lo otro, sino la pronta, el evangelio de hoy. María se fue prontamente donde su prima Isabel y dice que se estuvo 3 meses sirviéndole. O sea, habíamos estado muy pasivos. ¿Saben ustedes que según los estudios el Colegio de Psicólogos de España, uno de los desafíos grandes que vamos a tener en relación a post-pandemia, no solamente a nivel familia, sino a nivel sociedad, es lo que se llama el síndrome de la persona agotada. Ellos hablan de la mujer, el síndrome de la mujer agotada, mental y físicamente. Solamente hagamos una revisión. Estamos en casa. ¿Quién controla las cosas que nos llevan a dejar? O cuando salimos al supermercado y llevamos las cosas. Comúnmente la figura primaria protagonista es la señora, es mamá, es la esposa, quien está ahí. La esposa antes de COVID-19, esa señora tenía que, se levantaba quizás muy temprano, porque quizás vivía ahí por el Luarque, por toda esa zona, y tenía que salir temprano para que no le agarrase el tráfico para llegar a su trabajo. Ahora ha quedado en casa. Y antes quizás hacía solamente un tiempo de comida en casa. Ahora son 3 tiempos. 3 tiempos que tiene que estar pensando, ¿qué cocino? ¿Qué carajo le doy de comer ahora a mi marido, a mis hijos? Ajá, y si de pronto este núcleo familiar no interactúa, no asume responsabilidades, y mamá tiene que barrer, tiene que trapear, y que llegó el agua, pues hay que lavar ropa, y no hay una interacción de responsabilidad, ese síndrome va a pasar una factura. Por eso yo siempre digo, a mamá o a papá, los dos interactuando en casa responsablemente, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Que se relajen, que se relajen. Qué bueno sería que uno de los hijos le dijera, mamá, tranquila, mire, ¿sabe qué? La invito a comer. Vamos a pedir algo y comer, pero no cocine, no cocine. Tranquila, levántese más tarde. Relájese. Entonces, ese reto lo tenemos a nivel de convivencia. Ese reto es muy grande a nivel de la convivencia. El hecho de generar paz, de generar alegría, concordia, asumiendo todos protagonismo positivo en la convivencia familiar. Tercer desafío, el tercer reto. Esto tiene que ver con la interacción dialogal. La mayoría de nosotros venimos de una cultura de la incomunicación.
Creemos que comunicarnos con los hijos es simplemente enseñarles, cuando estaban muy pequeños, enseñarles a hablar. Diga mamá, diga papá, pero no les enseñamos a dialogar. La mayoría de nosotros vivíamos sometidos bajo la cultura de la incomunicación. Entonces, el reto es volver a acrecentar esa cultura que quizás hemos aprovechado el tiempo de estar en casa, de conversar, de ver una película y dialogar sobre el tema de la película, de orar juntos. Esa interacción dialogal es necesaria. Generar la cultura del diálogo en la familia, con apertura, con respeto, establecer normas de diálogo en el hogar. O sea, cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta. La familia es la primera escuela dialogal. O sea, y los primeros maestros dialogales somos papá y mamá. Y aquí tenemos que pensar nosotros, aquellos que vivimos el sacramento del matrimonio. O quizás algunos tienen un matrimonio no sacramentado. Hay verdadera comunicación entre nosotros dos. Por eso es fundamental saber discernir el hecho que en la comunicación se generan vínculos, se fortalecen vínculos. Estoy hablando de la comunicación verbal, porque ya hablé de la afectividad. Porque la afectividad también se comunica a través de un abrazo, a través de tomar la mano, a través de una caricia, a través de actos de servicio. Por eso es necesario saber interpretar. Si en esta pandemia no hemos invertido tiempo para dialogar, para sentarnos ahí en el patio, si usted tiene un patio, agarre un par de sillas, lleve a sus hijos, a su cónyuge, o si en el combo está la suegra, también. Y vamos a hablar, pero vamos a dialogar de manera relajada. Vamos a hablar de manera relajada. Vamos a desarrollar lo que terapéuticamente llamamos un diálogo constructivo, con empatía, con apertura, con interés. Ese es un reto. Fíjese bien, la realidad de Honduras nos revela que no tenemos una cultura de diálogo. Nadie confía en nadie. ¿Y dónde se aprende eso? Eso se aprende en la familia. Por eso es necesario. Ese reto es fundamental. Otro reto. ¿Sabe qué? El reto de aprender a servir a los demás de forma espontánea y alegre. Estábamos muy cómodos. Antes de COVID-19 estábamos muy cómodos. Salíamos de casa, íbamos a nuestro trabajo, regresábamos a casa, encontrábamos que ya la comida estaba hecha o la señora llegaba a hacerla, estábamos muy cómodos. Pero ahora, todos encerrados, entonces ese dinamismo cambió. Y por eso es servir de forma espontánea y con alegría, es asumir un rol protagonista para beneficio de la familia. Para beneficio de la familia. Donde todos somos un equipo. Eso también es un reto. Todos somos un equipo. Y todos tenemos que funcionar en ese sentido de favorecer la vida de todos, no de uno, de todos. Ya no puede funcionar aquel papá que decía, sentado ahí con su control de televisión en la mano y le decía a sus hijos, hágale caso a su mamá, apúrese, muévase. No, ya ese papá no puede funcionar así. Ya ese papá tiene que levantarse, agarrar una escoba, agarrar un trapeador. Ya ese papá tiene que agarrar un plato y lavar el plato. Ya ese papá tiene que interactuar de forma espontánea, pero con el ingrediente de la alegría. Que nuestros hijos vean que nosotros disfrutamos de hacer las cosas. Que disfrutamos, que nos deleitamos cuando barremos. Cuando usted, mi amiga, cocina, no solamente cuando comemos lo que usted cocina, sino que nos deleitamos, nos alegramos. Nos alegramos porque nos despertamos. Entonces debemos de aprender a razón del Evangelio, que Jesucristo dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Pues la verdadera vocación del cristiano es esa, es estar abiertos al servicio. Y yo creo que ese es un reto. Un reto porque llevábamos una vida muy centrada en nosotros, una vida de también ser muy proveedores, muy proveedores. A mí me ha tocado atender casos de matrimonios donde papá y mamá se convirtieron en los principales proveedores materiales, pero nunca brindaron afecto, nunca se sentaron con sus hijos a dialogar. Siempre fue la empleada doméstica la que preparaba los alimentos, la que permanecía ahí. Pero ahora hemos estado enclaustrados desde el mes de marzo, desde la primera quincena de marzo, 13 por ahí de marzo, ya algunos empiezan a salir. Pero esa interacción en familia
tiene que ser esa forma de servir. Es injusto que solamente una persona asuma todo un rol protagonista. Mi amigo, esto va para los señores de la casa. Si usted hasta el agua se le quema cuando lo pone en estufa, pues haga algo sencillo. Aprenda a cortar una cebolla, aprenda a cortar un tomate, ya va ayudando. Eso es importante, eso es un reto. ¿Por qué digo que es un reto? Porque recuerde que en América Latina impera lo que se habla acerca del machismo, que lamentablemente es parte de una cultura. Entonces, ese reto de servir de forma espontánea y con alegría. O sea, señora, si a usted le toca preparar los alimentos, hágalo con alegría. Hágalo con alegría. Disfrute ese momento, porque la hermana muerte nos anda sorprendiendo. ¿Qué otro reto? Bueno, otro reto es que tenemos que aprender a administrar sabiamente los recursos. Tenemos que aprender a administrar sabiamente los recursos. La situación económica, si usted tiene ahorros, pues no malgaste ese dinero. ¿Saben ustedes que hay un principio terapéutico en relación al dinero que dice que el dinero requiere cerebro? El dinero requiere cerebro. O sea, mire bien, la canasta básica ha recibido un incremento espantoso a nivel del costo de la canasta básica. Y nosotros tenemos que aprender a ser prudentes y a discernir bien el manejo de nuestras finanzas, en qué vamos a gastar el dinero y en qué vamos a invertir el dinero, porque ante el dinero hay dos caminos, o lo gastas o lo inviertes. Pero también no solamente el dinero, tenemos que ser administradores sabios de la comida. La familia de ahora en adelante ya no puede preguntar a la señora a la hora de la cena, hijos, amor, ¿cómo quieren el huevo? No, ya no, ya no. Si usted toma conciencia de la realidad económica, usted se va a dar cuenta que tenemos que bajar el perfil, llegar a tomar un grado de conciencia que esto es lo que tenemos para comer y esto es lo que vamos a comer. Esto. Ya no es aquella situación de que todos los fines de semana salíamos a comer o comprábamos la bendita sopa de mondongo y unos 3 packs de cerveza para relajarnos. Ya no, ya no. Ahora el dinero requiere cerebro, requiere elaborar, por ejemplo, un presupuesto, dialogar esposo y esposa de cómo vamos a manejar nuestras finanzas, de hacer un replanteamiento de la perspectiva de gastos, de bajar el consumo de energía eléctrica, de hacer cambios estratégicos. Por ejemplo, le voy a compartir mi experiencia. A los 2 meses de la pandemia, yo tomé una decisión junto con mi esposa. Los dos tomamos una decisión. Bajar esto del celular, el plan del celular, bajarlo. Porque uno tiene que aprender a estar con los pies en la tierra. Uno tiene que aprender. Y ese es un reto de la familia. Nosotros tenemos que educar a la familia, a los miembros de la familia y educarnos nosotros a hacer un replanteamiento que de ahora en adelante la familia debe de aprender a llevar una vida sobria, una vida sobria, una vida en libertad con las cosas. Uno tiene que aprender a vivir en libertad con las cosas. O sea, es un replanteamiento. Tenemos que aprender a ser sabios. Vaya a ese texto maravilloso que, si no me equivoco, está en el libro del Génesis, cuando el tiempo de las vacas gordas y las vacas flacas. No se confía porque usted tiene un trabajo, porque usted tiene una cuenta de banco y tiene un par de dinerito ahí ahorrado. No, la cautela, la sobriedad, el discernimiento a nivel de las finanzas, la capacidad de administrar bien lo que tenemos. Ya si usted tiene 4 naranjas, pues mejor parta las 4 naranjas, exprímalas, haga un medio jugo de naranja en vez de ir a comprar un refresco de cola. Guárdese ese dinero. O sea, es que yo no sé, pero desde que empezó la pandemia, yo no he salido de mi casa. Ya casi llego a los 60 años. Yo no he salido de mi casa. Ya más bien parezco pan blanco de que no me da el sol mucho. Entonces, cuando yo leo en los periódicos
cuando veo cómo postean fotos de personas que están en un bulevar con un rótulo, deme un lempira porque no tengo para comer, eso no es película, eso no son fotos del extranjero, eso es en Honduras, que quizás usted todavía tiene la capacidad de ir a un supermercado y de pedir las cosas que se la vayan a dejar a usted. ¡Qué bien! Quizás usted tiene la capacidad de estar recibiendo su salario mensual. Pero la mayoría del pueblo hondureño no estamos así. No estamos así. Yo aquí en mi casa, y me gusta hablar de esto, en mi casa viven 3 hijos míos, 3 varones. Tengo 4 hijos. Ya mi hija se casó, pero hay 3 varones. De los 3, solamente 2. Los 2 menores están trabajando. Ajá. Pero mi manera de generar ingreso es a través de las terapias a matrimonios y familia, a través de las clases que doy en el seminario, a través de las predicaciones, ¿y qué? Y que ya, ¿qué? O sea, todo está suspendido. Todo. Entonces, es sentarse a hacer un replanteamiento. Mire, yo soy bien claro en esto. A los hijos hay que hablarles claro y decirles, mire, papá, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos pasando. Aquí no pida gustos. Esto es lo que hay de comer. Punto. Claro, insisto, si usted tiene 4 libras de queso, tiene cerdo, tiene carne molida, tajo molido de esas premium y todo, pues bendito sea usted. Pero no se confíe. Por eso digo, hay que administrar, y este es un reto, sabiamente los recursos en la familia. Por eso insisto en este aspecto de tener la capacidad de hacer un replanteamiento de sobriedad en nuestra vida. O sea, en libertad con las cosas, en libertad con las cosas. Ya no es vivir de apariencia, ya no es que prevalezca el tener por sobre el ser. No, ahorita lo importante es el ser. Lo importante es el ser. Lo importante es convivir con el cónyuge, con los hijos, con papá, con mamá. Eso es lo importante, eso es lo prioritario, aprovechar cada momento, cada minuto. Yo me imagino, por ejemplo, Noé, la esposa, sus hijos y la nuera, cuando estuvieron 40 días, nosotros ya vamos más de 40 días, pero 40 días encerrados. ¿Ah? Ahí tuvo que haber una convivencia fraterna, porque cuando ya las aguas bajaron y baja Noé, y dice que Noé lo primero que hizo fue hacer un altar. No salieron dándose en la madre, no salieron peleados ni resentidos. Entonces, todo este replanteamiento de vida tiene que llevarnos a funcionar de una manera totalmente diferente. Sexto reto que tiene la familia: ser gestores de una cultura de esperanza. Ser gestores de una cultura de esperanza. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es centrarnos solo en lo negativo, llenarnos de un espíritu de angustia, de tristeza, de opresión. Y es ahí donde todos nosotros necesitamos saber interpretar. La esperanza es una virtud. Usted puede tomar el catecismo de la Iglesia Católica y ahí se va a dar cuenta usted, por ejemplo, que en el catecismo de la Iglesia Católica, que aquí lo tengo a mano, este catecismo de la Iglesia Católica nos da una gran enseñanza. ¿Sabe? Me gusta mucho lo que dice el numeral 1818 del catecismo. Se lo leo a continuación. Dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. O sea, lo primero que tenemos que aprender es que Dios quiere que usted y yo seamos felices. Que el Señor quiere que usted y yo seamos felices. Ojo con lo siguiente, vamos a dar terapia. La felicidad no viene de afuera hacia adentro, jamás. La felicidad es de adentro hacia afuera. Ese grado de satisfacción que yo experimento por vivir, por la vida, no por lo que tengo, sino porque existo. Porque existo. Entonces dice el catecismo, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento. Ojo, se da cuenta, por eso digo la cultura de la esperanza. Hay gente que dice, ay, amor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto va de mal en peor. Ajá, y tienen el Sagrado Corazón de Jesús ahí y dicen que va de mal en peor. O sea, o no hemos crecido en la fe, o hemos dejado de orar, o llevamos una fe muy superficial. Luego dice el catecismo, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, el dolor, la frustración, la impotencia, la esperanza me sostiene. Pero ¿de dónde brota la esperanza? La esperanza brota de la fe que se cultiva, de la fe que se comparte, de la fe que se estudia.
Por eso es fundamental saber interpretar. Que ustedes y yo como católicos tenemos la iglesia y la tenemos que aprender a ver como madre y maestra. Y de ahí tenemos que beber de la fuente del Señor a través de la iglesia. Entonces, la cultura de esperanza es aprender lo que dice San Pablo. Hay un texto precioso. Obsérvalo todo, quédate con lo bueno. Ese es una persona, una familia de esperanza. Es aquello que observa todo, pero se queda con lo bueno. Aferrarnos a las promesas del Señor. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Promover esa cultura de esperanza en el hogar, en el hogar. Sí, si usted ve, por ejemplo, la CEPAL hoy, la noticia de la CEPAL dice que Honduras es el país más pobre de América Latina. ¿Cómo no va a ser el país más pobre de América Latina con semejantes corruptos? Entonces, ante esa realidad, cultura de esperanza. ¿Saben ustedes que hay un estudio que no recuerdo qué organización lo hizo, que hablaba acerca que el 42 o el 45% de jóvenes de Honduras, de jóvenes hondureños, quieren irse de Honduras? O sea, se está perdiendo la esperanza, porque hay toda es una negatividad. Fíjese qué absurdo, y me disculpo si alguna persona de entre ustedes es periodista, pero mira qué absurdo. Lo que estoy hablando es desde el aspecto terapéutico. Mira qué absurdo. Dicen, pasan la noticia y al final dicen, la noticia positiva del día. O sea, que nos han bombardeado con un chingo de noticias negativas y solamente hay una positiva. Ese es un elemento cultural desastroso. Desastroso. Entonces, y eso a veces lo desarrollamos en la familia. Somos a veces altamente negativos. Nos centramos solo en el error del hijo, en el error del cónyuge, y le ponemos la mano en la llaga y le recriminamos solo por el error y dejamos de ver las virtudes. Dejamos de ver lo bueno. Entonces, hay que saber desarrollar, que para mí es un reto post pandemia, desarrollar la cultura de la esperanza en la familia. Y la última, no por ser la última es la menos importante, pero a mí me ha fascinado algo, que esta pandemia nos ha hecho volver a los orígenes de la iglesia. La iglesia empezó en la familia. Y el reto es ser iglesia doméstica. Ser iglesia doméstica. Papá y mamá dice, no lo digo yo, Catecismo de la Iglesia Católica dice que los primeros evangelizadores, los primeros catequistas para los hijos, somos papá y mamá. Entonces, ese reto de mantener ese sentido espiritual de la familia, de abrirnos a la fe, al mundo de la fe, pero de una manera más dinámica. El primer lugar de evangelización de un laico es su familia, es su hogar. ¿Y cómo se evangeliza a los hijos? ¿Y cómo se evangeliza a los cónyuges? Sencillo, testimonio de vida. Tu conducta, tu manera como le tratas, la forma como hacen las cosas, la manera como tú te diriges a ellos. Entonces, este ser iglesia doméstica es abrirnos a la fe, y abrirnos a la fe, por ejemplo, establecer momentos de oración en familia. Establecer momentos de oración en familia. Orar antes de comer. Leer el evangelio del día como mínimo en la mañana o en algún momento. O sea, nosotros los padres de familia necesitamos renovar nuestra fe para llegar de mejor impacto o de mejor manera llevar la palabra de Dios a nuestros hijos. No es simplemente de apague ese televisor, apague ese celular, que venga, que vamos a rezar el rosario. No es así, no. O sea, es hacerle ver que nuestros hijos nos miren a nosotros, que nosotros somos felices por ser cristianos, que nosotros saboreamos la palabra de Dios, que nosotros disfrutamos, que nos deleitamos. Yo no soy una persona perfecta, cometo errores. Si Dios me permite, en diciembre, con Rebeca, mi esposa, vamos a celebrar 35 años de casados. Y para nosotros esta experiencia de COVID-19 ha sido una experiencia de vida de oración, de profundizar en el diálogo, de discernimiento. O sea, nos ha unido más. Y a los hijos también. Entonces, a todos nosotros nos corresponde eso. Nos corresponde asumir ese reto. Reto post pandemia, reafirmar que somos iglesia doméstica. Reafirmar el hecho de que los principios del evangelio los establecemos en la casa. Y por supuesto, conectándonos a la parroquia, por supuesto, cuando ya empecemos a salir y ya se nos permita ir a los templos,
siempre con todas las situaciones de bioseguridad y todo, entonces compartir. Pero mientras tanto, en casa, los primeros protagonistas de la vida de fe somos papá y mamá. Somos papá y mamá. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, es necesario darnos cuenta que ese reto lo he dejado por último, no porque es el menos importante, sino porque los demás retos no tendrán sentido si no reafirmamos que somos iglesia doméstica. Así que creo que voy bien con el tiempo, ¿eh? Así que, para culminar, busquemos desarrollar una actitud reflexiva. Busquemos darnos cuenta el hecho de que la vida requiere cerebro. Tratemos de ser personas con discernimiento. Invirtamos tiempo para dialogar, para expresar amor, para hacer las cosas con alegría, para abrirnos al perdón, a la misericordia, para compartir. Mire, en ese elemento de iglesia doméstica, enseñémosle a los hijos a ser solidarios, enseñémosle a los hijos a ser generosos, a compartir con el pobre, con el necesitado, a compartir con el enfermo. Que la gracia de Dios nos dé la sabiduría de que esta pandemia, cuando pase, porque va a pasar, nos ayude a nosotros a replantear la vida, a discernir los acontecimientos y a renovarnos espiritualmente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, don Oscar Osorio. Ahora vamos a habilitar para la ronda de preguntas. Si alguno tuviese una inquietud, alguna pregunta que hacerle a don Oscar, pues estaremos ya con los micrófonos habilitados. Solamente pues nos muestran ahí o levantan la mano para nosotros pues presentarles, ¿verdad? Y que puedan hacer su pregunta. Bien, Carla Zelaya puede habilitar su micrófono para hacer la pregunta. No, solamente agradecer las palabras de Óscar Osorio, que son de mucha importancia para todos, para poder sobrevivir esta pandemia y este encierro que hemos tenido tanto tiempo. Y realmente todo lo que él ha dicho, pues siempre nos va a servir a todos. Muchas gracias por compartir. Gracias, mujer, muy amable. ¿Alguien más que quisiera preguntar o también dar una opinión acerca también del tema? ¿Alguna experiencia también vivida durante esta pandemia que también nos puede enriquecer a todos? Bien, Linda, le escuchamos. Okay. Doña Hilda Mairena, muy bien. Habilite su micrófono para poder escucharle. Buenas tardes, habla el esposo de ella, Jorge Bejarano. Gracias por estas palabras, hermano Osorio. Nosotros hemos estado con usted en otras ocasiones. Quería consultarle a usted, ¿cuándo uno puede decir que está siendo un poco excesivo en el cuidado o no hay una medida para esto de la bioseguridad, verdad? Me refiero. ¿Cuándo se debe considerar que uno es excesivamente relajado o excesivamente sometido? Correcto. Bueno, uno de los riesgos que corremos las personas es irnos a los extremos, o confiarnos demasiado o entrar en estado de ansiedad por cuidarnos en esa situación. Creo que el punto de equilibrio es cuando tú no pierdes la paz, cuando tienes la serenidad, cuando disciernes, cuando eres capaz de observar y analizar, cuando se establecen normas. ¿Saben ustedes que yo tengo una familia amiga que sabe qué hicieron ellos? Ellos establecieron por escrito
todas las normas de bioseguridad por escrito que iban a hacer en la casa. Lo tienen en los cuartos, lo tienen pegado en la entrada de la casa y todos siguen esas normas. Entonces, es el seguimiento de normas nada más. Siempre es válido el hecho de saber observar esas normas, saber interpretar esas normas, porque lo peor que nos puede pasar es confiarnos. Lo peor que nos puede pasar es confiarnos. Entonces, es mantener un equilibrio y para eso es, yo digo siempre, escriban las normas, respeten esas normas y no nos vamos a ir a esos extremos que causan mucho conflicto y nos generan malestar en la convivencia. Muchas gracias. A usted, amigo. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Aprovechemos este momento. Okay. Rosy, muy bien, Rosy. Le escuchamos. Buenas tardes, don Buenas Oscar. tardes. Buenas tardes, Rosy. ¿Qué hacer con las personas que ya son un poquito mayores, o sea, son de la tercera edad y que están como reacias al cuidado con lo que es la bioseguridad o al cuidado con la familia? Porque si ellos salen, se pueden infectar ellos y también pueden infectar la familia. O sea, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo llegar con amor y hacerles saber que su pensamiento debe de cambiar? Porque todo ha cambiado en lo que es esta pandemia. Mire, gracias, Rosy. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día no solamente es con las personas de tercera edad, es con las personas, los hijos del siglo XXI. Son estas personas que comprenden hasta los 20 años, que creen que esto es mentira, pero con una persona adulto mayor, como se conoce, es porque ellos vienen de otra cultura, ellos tienen una forma de ser ya establecida. Voy a poner un ejemplo sencillo. En la mayoría de las familias aquí en Honduras, hay en una casa como mínimo 2, 3 generaciones conviviendo. Están los abuelos, que quizás ya son personas adulto mayor, están los hijos de los señores y están los hijos de los hijos, están los nietos. Cada generación tiene su manera de interpretar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con un adulto mayor? Bueno, elaborar una estrategia de convencimiento, tener paciencia, ser tolerantes. Y quizás una de las estrategias fundamentales es ver qué persona del entorno familiar ellos respetan, ellos admiran, para que hablemos con esa persona para que nos ayude a convencer a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, de que ya la situación cambió. Entonces, buscar estrategias de convencimiento. A veces tenemos que saber interpretar que la persona en esa etapa de adulto mayor necesita comprensión, necesita estímulo afectivo. Por ejemplo, si una persona adulto mayor está mucho tiempo encerrada en un cuarto, eso nos puede afectar el estado anímico. Si a nosotros nos afecta, no digamos a una persona adulto mayor. Entonces, es buscar formas, estrategias de convencimiento, de llevarlo a un razonamiento, de platicar, de llevarlo a convencer. A veces los que estamos cerca de ese adulto mayor, como que no tenemos credibilidad en relación al adulto mayor, entonces hay que buscar otro familiar, hay que buscar a un amigo, o al padre Javier o al padre Alberto y que ponerlos a hablar y todo eso, o sea, buscar personas que ellos tengan por ejemplo, cierta credibilidad para ellos y que de una manera u otra les ayude a razonar la situación que se está viviendo.
Muchísimas gracias, don Oscar. A usted. Bien, Linda, no sé si iba a hacer una pregunta. Sí, puede hacerla. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Va a cómo ayudar a tener mejores relaciones más armoniosas entre hermanos, cómo colaborar los papás. Por ejemplo, en nuestro caso, cada niña tenía pues su espacio escolar individual y ahora están recibiendo pues la escuela en la casa. Entonces sí hay momentos de tensión y de conflicto entre el ambiente entre hermanos. ¿Cómo podemos los papás ayudar a que sean más armoniosas esas relaciones? Muy bien, gracias. Bueno, la armonía entre hermanos, o mejor dicho, la desarmonía que usted está viviendo en este momento no es de ahorita. Téngalo por seguro que siempre han habido roces entre ambos. Entonces, escúchame bien, papá y mamá. Nosotros como padres de familia somos lo que llamamos autoridad natural en casa. Debemos de establecer como mínimo 3 elementos fundamentales en la convivencia familiar. Esto sería otro tema. 3 elementos fundamentales. Valores como el respeto, la solidaridad, la fraternidad, valores. 2, normas de convivencia. ¿Cómo nos vamos a relacionar todos en el hogar? ¿Cuáles van a ser las formas, las normas? 3, límites. ¿Hasta dónde puedo permitir que tú llegues? ¿Hasta dónde yo puedo llegar en relación contigo? Cuando en una familia no hay esos 3 aspectos, las situaciones se vuelven conflictivas porque cada persona tiene, por ejemplo, su personalidad, su manera de actuar, su forma de ser emocionalmente. Entonces, esos roces no se vienen dando de ahorita, ténganlo por seguro. Entonces, hay hermanos, lamentablemente lo tengo que decir, hay hermanos que no son hermanados. Ojo con esto, queridas familias. No es lo mismo vivir juntos que vivir unidos. No es lo mismo. Repito, no es lo mismo vivir juntos que vivir unidos. Por ejemplo, ¿cómo ayudar a estos hijos? Bueno, sentémonos, pero papá y mamá tenemos que ser ejemplo de armonía. Papá y mamá tenemos que ser modelos de armonía, porque eso nos da lo que se llama autoridad moral. Cuando se pierde la autoridad moral, se perdió el sentido de la convivencia, se perdió la fraternidad. Entonces hay que ver, por ejemplo, el espacio físico, hay que ver si es el mismo. Si es el mismo, se establecen normas. Cada quien tiene sus útiles escolares. No es que a aquel le va a agarrar esto, el otro lo otro. No, cada quien. O si por situación económica tienen que compartir, muy bien, llegamos a acuerdos. Pero eso, no sé qué edad tienen las niñas o los jovencitos, pero si están, por ejemplo, en la infancia, es mucho más fácil trabajar. Si ya entran en la etapa de la pre o adolescencia, hay que desarrollar todo un diálogo continuo de convencimiento, pero si es necesario que ustedes se sienten con ellos, elaboren una lista de como mínimo 10 valores a establecer en la convivencia familiar, normas de convivencia y límites. Eso nos ayuda a mantener un poco el equilibrio de la convivencia familiar en armonía. Muchas gracias. A usted. Bien, ¿alguien más que quisiera preguntar, compartir o dar alguna opinión? Bien, si no hay nadie más, entonces vamos a darle la palabra a la familia Celaya Rivera, ¿verdad? Que darán también las palabras de agradecimiento a don Oscar Osorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta gran oportunidad que nos da la parroquia del Hogar, que de tener a este orador, a este consejero, a este amigo, don Oscar Osorio. Gracias, de manera muy especial. Yo le doy las gracias, primero como familia,
Selvin, pues nosotros lo conocimos hace ya un par de años atrás. Gracias por la ayuda que nos brindó en su momento, por los consejos. Y nuevamente gracias por compartir también esa sabiduría que el Señor le ha dado a través de transmitir esos conocimientos que usted los hace de una vez unidos también con la parte espiritual y cristiana. Sé que habemos muchas familias aquí hoy en el chat, en esta conferencia, y no creo que esta semillita que usted hoy ha sembrado, porque hemos recibido de diferentes puntos de vista suyos hoy sobre este tema de pospandemia, se vaya a quedar en nuestra familia. Sé que vamos a ser transmisores de todo esto, porque para comenzar el Señor nos manda a dar las buenas nuevas, a compartirlas, y usted ha transmitido muy buenas nuevas también en toda esta enseñanza del día de hoy. Así que en nombre, pues, de manera muy personal de mi familia, de Selvin y mío, gracias. Y igual, gracias a nombre de la parroquia, a nombre de la pastoral familiar en la cual estamos también nosotros somos miembros y que pertenecemos a la parroquia Cristo Resucitado. Gracias y felicidades por tan bonita exposición y esos conocimientos, que el Señor se los siga todavía ahondando aún más para que los pueda compartir por mucho tiempo con las personas que necesitamos. Gracias. Gracias a ustedes por sus palabras, ¿eh? Que Dios les bendiga. Gracias. Bien, pues podemos, creo que yo, darle un fuerte abrazo, un fuerte aplauso virtual, ¿verdad?, a don Oscar, porque realmente ha sido una buena exposición que nos ha ayudado pues grandemente a todos. Y como ya lo decía él, la verdad que esa semillita que quedó sembrada la podamos hacer fructificar y transmitir a los demás. Que todos estos retos que se nos presentan los podamos hacer con la mano del Señor, siempre ahí a su lado, siendo cercanos, pero no solos. Que podamos hacerlo siempre de la mano de Dios y también de la Virgen María, ¿verdad?, que también nos enseña cómo caminar, ¿verdad?, en esta vida, en el plan de Dios, en ese proyecto que nos tiene para cada uno de nosotros, y que ha visto también que la familia es el proyecto, ¿verdad?, que Dios tenía preparado desde el principio para toda la humanidad. Así que muchas gracias, ¿verdad, don Oscar, de parte de toda la parroquia, de toda la familia, ¿verdad?, de la parroquia Cristo Resucitado, por esta exposición del día de hoy, y lo encomendamos, ¿verdad?, en nuestras oraciones personales por usted y por toda su familia. Amén. Gracias. Padre Javier, no sé si querrá decir algo antes de la bendición final. Sí, muchas gracias de nuevo, don Oscar, por este apoyo espiritual que ha brindado a nuestra parroquia. Gracias a todos por conectarse y por participar. Recordarles que el próximo sábado también tendremos nuestra tercera formación. Estamos a la espera de la confirmación. Tuvimos que hacer un cambio porque teníamos previsto a su eminencia para el próximo sábado y él me ha pedido cambiar, entonces estoy queriendo cambiar con el que estaba de último, que era el padre Fidel Oñoro, y espero a ver si él me puede hacer ese cambio de fecha, pero durante la semana les estaré avisando, ya que su eminencia nos ha pedido este cambio para el 29. Gracias de nuevo a todos y esperamos encontrarles el próximo sábado. La familia secreta, que fue la actividad que hemos realizado el fin de semana anterior, ya se les está llamando para que recuerden que deben orar por esa familia, que una vez les den el nombre ya deja de ser secreta, se convierte en una familia por la cual deben orar, por la cual deben pedir y apadrinar en la oración. Gracias de nuevo y a seguir con ese ánimo, con esa fe y sobre todo inculcando la esperanza en estos tiempos que vivimos. Nos da la bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas tardes para todos. Y gracias por acompañarnos.